Mi querido amigo, mi querido hermano, qué bueno es nuevamente estar delante de ustedes. Gracias por la oportunidad que me han dado de entrar a sus casas, de poderlos acompañar mientras van en el automóvil, mientras van en su transporte público, llevando un mensaje de esperanza, el mensaje del Evangelio. Muchísimas gracias por compartir. Gracias por todas las personas que ya se han suscrito al canal, que han visto los devocionales, que además de eso han visto los cortos que se montan a diario. Gracias por compartir, gracias por los mensajes que han dejado allí, muchísimas gracias. Los que aún no se han suscrito, que están viendo por primera vez el canal, o que tal vez tienen o lo han visto y no se han suscrito, le invitamos a que se suscriba, y que no solo eso, sino que le den me gusta y que también compartan. Es la manera en que podemos llegar a mucha más gente, así como lo hemos podido llegar con ustedes. Así que Dios les bendiga y muchas gracias por estar allí. Hoy vamos a tocar un tema que atañe nuestro carácter, de cómo Dios ha transformado nuestro carácter, nuestra manera de actuar. Vamos a tocar un tema bien interesante el día de hoy, pero antes vamos a comenzar como todo debe comenzarse, en oración. Así que yo le invito, allí donde usted está, que por favor cierre sus ojos y vamos a presentarnos delante de Dios en oración. Padre bueno y Padre celestial, te damos muchas gracias en este tiempo, en esta hora. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, porque nos permites acercarnos a ti con confianza. Señor, hoy rogamos por favor que hables a nuestro corazón, que hables a nuestras vidas, que traigas consuelo y paz al que tiene el corazón cansado. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Antes que nada, antes de entrar en materia, quiero de pronto pedirles disculpas por si por allá notan algún ruido extraño que se filtra. Por motivos de trabajo tuve que cambiar el horario en el que yo grabo el programa, entonces posiblemente van a escuchar carros que pasan o cosas como esas, pero lo importante es que podamos escuchar la palabra del Señor. Y entonces vamos a entrar en materia. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el dominio propio, cómo nosotros a través de lo que Dios nos da, cómo podemos tener templanza, cómo podemos dominar nuestra lengua, cómo podemos dominar nuestro cuerpo, nuestra mente, para tomar decisiones correctas que beneficien a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Primeramente, por supuesto, nuestra familia, también se va a ver involucrado nuestros compañeros de trabajo, de estudio, en fin, todas las personas que nos rodean. Entonces vamos a iniciar como siempre lo hacemos, y es dando como un significado popular de lo que significa el dominio propio. El dominio propio, digamos en lo que todos conocemos, significa que usted controla sus pensamientos, sus sentimientos, o que nosotros controlamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y acciones, ¿no? En lugar de que ellos nos controlen a nosotros mismos. Es manejar el enojo, es manejar la ira, es manejar todo aquello que puede hacernos daño y hacerle daño a los demás, ¿cierto? Cómo controlar cuando vemos demasiada televisión, cómo controlar si estamos haciendo alguna actividad que al final del día no es de provecho para nosotros, sino que por el contrario nos aleja del propósito para el cual estamos nosotros en la tierra, ¿de acuerdo? Ahora, el significado que nosotros podemos ver en las escrituras, en la Biblia, dice que es la virtud que permite el control de las pasiones, y hablando especialmente de los apetitos sensuales. En la Biblia el término templanza se atribuye también a dominio propio, ¿cierto? Y se usa para, o lo que significa es ser dueño de sí mismo. Es la palabra, voy a tratar de decirla en griego, enkrateia, que significa ser dueño de sí mismo. Es una actitud sobria, una actitud moderada, una actitud de calma frente a lo que se nos puede presentar. Una actitud donde los deseos y las pasiones se hallan bajo control, ¿cierto? Ahora, esta actitud que nosotros vemos del dominio propio lo podemos encontrar en las escrituras.
en los frutos en el fruto del Espíritu, que está en Gálatas capítulo 5. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. En otras versiones dice templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, si bien las definiciones cristianas y no cristianas son muy similares en su significado, cuentan con una gran diferencia, una abismal diferencia. En la definición no cristiana, el dominio propio está sujeto a mí, a lo que yo pueda hacer, a cómo yo me puedo expresar frente a diferentes situaciones, ¿cierto? Por lo general, el problema que tiene esto es que cuando confiamos mucho en nosotros, solemos terminar fracasando, solemos fallar frente a las situaciones adversas y cómo reaccionamos frente a ellas. Ahora, en la definición cristiana, que es la gran diferencia, está primero la intervención de Dios para cambiar nuestros deseos, para cambiar nuestros pensamientos. Él es quien, por el trabajo del Espíritu Santo, logra controlar en nosotros nuestra manera de actuar. Si bien en nosotros existe una responsabilidad en todo lo que hacemos, Dios es el que nos guía y nos controla para que toda nuestra manera de actuar le glorifique a Él, para que todo lo que nosotros pensemos, digamos, hagamos, glorifique su nombre y no actuemos como actuaría alguien que no le conoce, que se deja llevar por la ira, que se deja llevar por el enojo, que se deja llevar por la situación en la que vive, y en ese orden de ideas podría lastimarse a sí mismo y lastimar a las personas que están a su alrededor. Pero bien, ahora vamos entonces a ya ingresar al tema como tal, con 3 puntos que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver cómo actúa el dominio propio dado por Dios en nuestras vidas. Y en primer lugar, quiero que vayamos a Santiago, capítulo número 1, versículo 19. Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice de la siguiente manera: Esto sabéis, mis amados hermanos, porque cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Entonces, el primer punto que vamos a ver es que el dominio propio que Dios ha puesto en nosotros por el trabajo que ha hecho a través del Espíritu Santo y a través de las Escrituras, ese dominio propio nos ayuda a hablar y a escuchar sin pecar. Estamos llamados cada día a crecer en piedad, ¿cierto? A crecer en el amor, en las gracias que hemos recibido de parte de Dios. Siempre debemos estar atentos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos, ¿cierto? Lo que Dios tiene para hablar a nuestra vida. De esta manera, cuando nosotros atendemos a lo que Dios nos quiere hablar, ¿verdad?, seremos prudentes al actuar y prudentes al hablar. Aquel que atiende con solicitud la palabra de Dios está creciendo, ¿cierto?, en dominar cada aspecto de su vida. Está creciendo en siempre estar presto a lo que puede pasar y actuar de una manera correcta, actuar de una manera propia de un creyente. Pero el que habla y habla y habla y no escucha, no va a ser enseñado, porque sus propias palabras no van a permitir que lo que se le quiere enseñar entre. Son esas personas que son testarudas, son esas personas que siempre quieren tener la razón y no escuchan a nadie, ¿cierto? Esa persona tendrá más probabilidades de fallar en lo que hace y en lo que dice. Pero el que oye atentamente, aquel que atiende la instrucción de Dios, será prudente en todo su actuar. Sus palabras van a ser medidas, sus acciones van a ser medidas, sus pensamientos van a ser medidos y van a estar sujetos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios ha preparado desde antes de que todo fuese las acciones para que nosotros anduviésemos en ella, ¿cierto? Ahora, por naturaleza nosotros hablamos por los sentimientos que nos dominan,
esos sentimientos que se guardan en el corazón. Pero si esos sentimientos no están controlados por la guianza del Señor y su Espíritu, puede ser malo. Ahora, si nosotros estamos siendo controlados por el Espíritu Santo, si nosotros estamos siendo controlados por su palabra, lo que va a salir va a ser como un manantial de vida que va a bendecir a quien nos escucha y en la situación en la que estemos. Pero aquel que no domina, va a tener un arsenal, que cuando salga una palabra de su boca, que cuando haga una acción, lo único que va a hacer es destruir todo lo que lo rodea, absolutamente todo. Es necesario que todo nuestro hablar esté sujeto a la voluntad de Dios. No podemos pecar contra nuestro Dios y contra nuestro hermano porque nuestras pasiones no están sujetas a Dios. No podemos hacerlo. Si nosotros hemos creído, eso tiene que estar sujeto. Y si usted, amigo, aún no es creyente, no cree en Dios como suficiente salvador de su vida, tiene que venir a Él, porque Él es el que va a permitir que esas acciones, que esas palabras, que esos pensamientos sean controlados. Y esto pasa mucho en casa, ¿saben? Esto pasa mucho en casa. Cuando se presentan discusiones entre esposo y esposa, entre padre y madre, entre hijo y padre, entre toda la familia, básicamente. Entonces no somos prudentes, y como creemos que son las personas con las que tenemos confianza y son las personas con las que nos vemos todos los días, nos damos el derecho de tratarlas como a nosotros mejor se nos antoje. Pero si nosotros como creyentes estamos haciendo eso, lo único que estamos es no dando testimonio de Cristo, ¿cierto? Y nuestro actuar debe complacer en todo a nuestro Dios. Cada diferencia que se presente en casa debe ser hablada con los parámetros de las Escrituras, en oración. Si usted se enoja con su esposo, si usted se enoja con su esposa, si usted se enoja con su hijo, con su hija, antes de actuar, antes de hablar, vaya al Señor, diríjase a Dios y pídale cómo actuaría Él, cómo actuaría el Señor Jesús frente a una situación como esas. Cálmese, lea las Escrituras y de acuerdo a lo que las Escrituras nos han enseñado, pues así mismo actuemos. Así que si nosotros no estamos siendo prestos a oír, sino que somos muy ligeros al hablar, entonces no vamos a traer bendición ni a nosotros ni a las personas que nos rodean. Entonces, lo que hace el dominio propio, ese efecto, ese fruto del Espíritu, es que nosotros logremos controlar nuestra lengua y podamos hablar y actuar de la manera más bíblica posible. ¿De acuerdo? Dice, por ejemplo, en el versículo 20 de ese mismo capítulo que leímos ahorita: debemos ser sabios, prudentes, porque nuestras palabras reflejan a quién tenemos o a dónde tenemos nuestra fe. Dice el versículo: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí mismo donde leímos en Santiago, pero en el versículo 20 dice: pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces debemos ser sabios, prudentes. Debemos pedirle a Dios que cada palabra que salga de nuestra boca sea una palabra de bendición. ¿Saben por qué? Porque hemos sido educados por Dios, hemos sido instruidos por Dios para que eso pase. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a continuar. Nuestro segundo punto en el día de hoy lo vamos a encontrar en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 y 5. Dice la palabra del Señor: porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de nosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. En la sociedad pagana y libertina de los tiempos de Pablo, no existían muchos incentivos para que la pureza sexual se cultivara. La infidelidad en esa cultura estaba a la orden del día.
Los varones eran quienes más tenían esas prácticas pecaminosas. Es más, algunos rituales religiosos de esas culturas paganas en Tesalónica incluían actos de inmoralidad sexual. Era una sociedad en un ámbito religioso, pero que estaba dominada por las pasiones. Ahora, si nosotros miramos la realidad que nosotros vivimos el día de hoy, esto se parece mucho, es calcado a lo que nosotros vivimos hoy en nuestra sociedad. La única diferencia, si nosotros vemos las escrituras a esto, es que ahora las mujeres desafortunadamente suelen ser igual de infieles a los hombres. Y todo esto se presenta por la retórica feminista que ha hecho que la mujer sea igual de infiel a los hombres. Y aún más triste que todo esto pasa es que todo esto ha entrado en la iglesia y el porcentaje de divorcios en la iglesia por inmoralidad sexual aumenta de una manera exponencial. Los votos que nosotros hacemos en el altar pasan a un segundo plano, pasan a un segundo lugar y ya se tienen en poco. Cuando nosotros nos comprometemos con nuestra esposa en el altar, entonces estamos comprometiendo no solo con ella, sino con Dios, ¿cierto? Ahora, es por esa razón que Dios debe intervenir en nuestras mentes y corazones, enseñándonos a tener dominio propio ante las situaciones en el hogar. Si Dios está presente en nuestra familia, esa familia se va a volver una bendición. Si Dios está presente en esa familia, la bendición de Dios va a estar en ese lugar, ¿cierto? Pero si no está Dios, si Dios no es lo más importante en nuestra vida, entonces es allí cuando nuestra familia se convierte en una carga y es cuando el hombre o la mujer comienza a buscar en otro sitio lo que no encuentra en su hogar, aparentemente, ¿cierto? Entonces, todo nuestro hogar debe estar lleno de la gloria de Dios. Ahora, el dominio propio lo que nos ayuda es a que nosotros a través del Espíritu Santo nos dé la salida para la tentación. El dominio propio que fue dado por Dios a través de su Santo Espíritu nos dará la salida para la tentación. Voy a ponerles dos ejemplos que nosotros vemos en la Biblia. El rey David se dejó llevar por sus pasiones, por lo que él quería hacer, y tomó a una mujer casada y luego mandó matar a su esposo. Por supuesto, David tuvo que basar las consecuencias de sus actos, ¿cierto? Ahora, si miramos, por ejemplo, la vida de José, al ser tentado por la esposa de Potifar, decidió salir corriendo para honrar a Dios. Prefirió la vergüenza, que lo vieran desnudo, prefirió la cárcel antes de fallarle al Señor. ¿Qué podemos concluir? Que el dominio propio hace parte del proceso santificador de Dios en nuestras vidas. Hace parte del proceso santificador de lo que nosotros hacemos, de sus hijos. Ahora, dominar nuestra mente y nuestro actuar, no solo en el ámbito sexual, sino también en otras áreas de la vida, demuestran que Dios ha hecho un trabajo en nuestro ser. Entonces ya no vamos a robar, ya no vamos a engañar, ya no vamos a mentir, ya no vamos a maldecir, porque lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, ese dominio propio que Dios ha puesto en nosotros, nos permite actuar para la gloria de su nombre, ¿cierto? El Evangelio de Jesucristo trae luz, y esa luz nos permite traer a nuestra vida un despertar moral y una revelación fresca de los estándares justos de Dios. Entonces, el dominio propio nos va a librar de pecar, nos va a librar de fallarle al Señor, porque Dios ya ha hecho un trabajo en nuestros corazones. Y así, bajo esa premisa, nosotros actuaremos y glorificaremos a Dios en absolutamente todo lo que hagamos. Y ya para terminar, vamos a ir a Tito, capítulo número 2, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente.
El tercer punto que vamos a tratar hoy es que el dominio propio nos ayuda a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. En este pasaje de las Escrituras, el apóstol Pablo, cuando hace referencia a la gracia que fue manifestada, más que hablar de un atributo de Dios, está haciendo referencia a la encarnación de Cristo, que es el regalo más hermoso y más grande que Dios ha dado a la humanidad. Habla de cómo a través de esa gracia trajo salvación y que es en ese hermoso regalo de salvación que nos trajo a nosotros santificación. Básicamente nos enseña que a través de esas gracias y la santificación, nosotros que hemos sido preparados por Dios, podemos negar la impiedad y los deseos que dominan el mundo. Ahora, ¿cuáles son esos deseos que dominan el mundo? Que nosotros vemos cotidianamente: el poder, la fama, el dinero, el sexo, el robo, la mentira, la guerra, la ira, la maldición y muchas otras cosas más. A través de la salvación de Dios, es a través de la salvación de Dios que Dios transforma de una manera tan grande nuestro corazón, ¿cierto?, que esos deseos ya no nos dominan, que podemos vivir y renunciar a todo aquello que no le da la gloria a Dios. El Evangelio y la eficacia de su mensaje produce una vida en la que el poder del pecado ha sido quebrado y ese poder no prosperará en nuestra vida. Ahora, podemos dominar nuestra lengua, podemos dominar nuestros pensamientos, podemos dominar nuestras pasiones, no por nuestra inteligencia ni por nuestra capacidad, sino porque Dios ha transformado y quiere seguir transformando vidas para que el pecado ya no domine nuestras vidas. Así que la Biblia nos enseña que el dominio propio dado por Dios a través de su Espíritu Santo nos lleva cada día a ser mejor o a ser mejores personas para la gloria de Cristo. No por nuestras capacidades, sino por la transformación del Evangelio en nuestra vida. Así que, mi querido amigo, mi querido hermano, si usted y yo tenemos dificultades con la ira, tenemos dificultad con una lucha que nosotros tenemos a diario con nuestros pecados, pidámosle al Señor, al Dios Todopoderoso, a nuestro Creador, al Creador del cielo y la tierra, que nos dote de ese dominio propio, para que nosotros podamos actuar de una manera que todas las personas que están a nuestro alrededor sean bendecidas y el nombre de Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. Ya para terminar, mi querido amigo y mi querido hermano, quiero dejarle con la bendición final y la encuentro en Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2. Dice así: Por consiguiente, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Mi querido amigo, mi querido hermano, muchísimas gracias por esta oportunidad que me han dado entrar a sus hogares de compartir la palabra de Dios. Ahora lo que me resta decirles es que por favor se suscriban al canal. Suscríbanse al canal, compartan el mensaje, denle me gusta, para que así podamos extender el Evangelio. Muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos el día de hoy. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.